este sistema se acaba. ¿Esta crisis es la no la crisis, expresión de la decadencia? El sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo hay que reformar el capitalismo. Mire usted, el capitalismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del siglo XV y XVI era mercantil. Después vino un capitalismo industrial, después vino un capitalismo financiero y luego ha venido la globalización y casi un nuevo imperialismo. Bueno, pues eso es un proceso vital de un sistema que sube, aumenta y se cae. Le voy a dar una sola prueba. En el siglo XV, Europa era un volcán en expansión, ideológico y aventurero. La gente se embarcaba en cáscaras de nuez para ir donde fuera, les daba igual. Se dispersaban por todas partes, descubrían América, llegaban a las Indias, llegaban por el otro lado hasta el extremo oriente, hasta Insulindia, y todo era una expansión. Ahora, y se migraba, y en el sentido interno se descubría la imprenta, se cambiaban las ideas, el humanismo empezaba a sustituir a la teología y todo era evolución, expansión y un ardor de juventud, de principio y de espíritu de aventura extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que en vez de emigrar a otro lado, recibimos los emigrantes de fuera. Toda esta corriente de inmigración en Europa desde África o en Estados Unidos desde América Latina, eso es todo lo contrario. Y además en aquel tiempo se tenía espíritu de aventura, ahora se tiene miedo. Mire usted, el país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Y cuando tenemos unos medios de comunicación como nunca, se levantan murallas como hacían los chinos contra los mongoles. Y se levantan murallas en todas partes, Estados Unidos contra México, nosotros contra los subsaharianos, en Palestina y en todas partes. Es una contradicción tremenda. Este sistema está agotado. Y si no le bastan las pruebas que le digo a usted que el desarrollo en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible, no se puede sostener. No se puede sostener. Ya hay estudios que demuestran que lo que destruimos de la naturaleza de bienes no lo regenera ya la tierra. Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba, ya se piensa que no regenera. Piense usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo, y queremos sostener con un planeta de medios limitados esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado y destructivo, es imposible. ¿Y cómo paramos? Bueno, pues si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. ¿Y dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo inhabitable? Habrá que pensarlo, pero desde luego en este momento ya no es posible. No es posible continuar. Acabo de leer ayer o anteayer que países como China y la India están precipitándose a comprar tierras en África porque quieren asegurarse la forma de vivir. Es insostenible. Y se ha dicho, se viene diciendo ya y se dice constantemente. Y sin embargo no se reacciona. Y esta crisis es un aspecto de ese desmoronamiento general. ¿Quién tendría que reaccionar? Todos, el público protestando y desde luego los líderes reaccionando de otra manera, poniendo un freno a todas estas cosas. El hecho es que es imposible, de modo que o se corta o se cortará por agotamiento de fuentes de energía, por la destrucción, por la perturbación del clima, por la contaminación del agua, que ya escasea en muchos sitios, por la contaminación del aire, por todo lo que se está destrozando. ¿Por qué no se escucha más este mensaje? ¿Por qué eso que usted está diciendo, que me parece muy sensato, se oye tan poco? ¿Por qué no existe esa conciencia de ese riesgo real del que usted habla, que estoy convencido de que es cierto? Mire usted, porque los que pueden modificarlo, los que pueden influir más en modificarlo, no quieren, y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones, no le alcanza.
Pero tienen hijos, tienen familia, tienen, sí, tienen hijos, una tienen perspectiva familias, de futuro. Pero no tienen raciocinio suficiente ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen teniendo sus comodidades y teniendo sus problemas. Hace poco leía yo en el periódico, hace pocos días, en el periódico, leía que ha llegado a Madrid Óscar de la Renta. Y Óscar de la Renta contaba que para el lujo no hay crisis. Que él, el mismo día en que quebraba la banca Lehman Estados Unidos, sí, de los Estados Unidos, ese mismo día él consiguió vender un abrigo de pieles por el precio de $125.000. A ese nivel la crisis no preocupa a nadie. Entonces, como a ellos no les alcanza, pues ahí queda eso. Mire usted, una cifra decisiva. Para salvar a los bancos, se han reunido en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones de euros o de dólares. Cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía 12.000 millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido. Y yo subrayo, por si alguno de los espectadores no lo tiene claro, que quien nos está diciendo esto es un catedrático, profesor de estructura económica, que conoce muy bien el universo de la economía mundial y que lleva, como él mismo ha dicho, como mínimo desde el año 47 reflexionando y enseñando sobre economía. Ha sido además profesor de algunos de los ministros más relevantes de la transición económica en este país, que yo sepa Solchaga, que yo sepa Boyer. Sí. Y no pocos economistas que en estos momentos toman decisiones. ¿Qué bueno, pasa? Y que algunos en su campo saben mucho más que yo, porque hay campos de la economía en que yo no me he preocupado. Por ejemplo, a mí el aspecto financiero y bolsístico me ha tenido siempre sin cuidado. A mí me ha preocupado problemas del desarrollo, del hambre y de la vida. Mire usted, la economía ha experimentado una evolución. Cuando yo estudiaba, en el 47, lo esencial era primero estudiar las necesidades y luego la economía tenía que buscar, con la técnica, maneras de atender a las necesidades. Hoy, la ciencia, que es lo único que avanza a toda velocidad, encuentra rápidamente nuevos productos, nuevos materiales, nuevos medios. Y entonces, primero se crean los productos y luego se inventan las necesidades de esos productos. Porque se ha dicho que, por ejemplo, aparecen medicinas nuevas y se buscan enfermedades para esas medicinas. Eso es un hecho que ha sido recogido y comentado. De modo que es lo contrario. Se trataba de buscar satisfacción a las necesidades. Ahora se trata de buscar mercado para lo que se encuentra. Es completamente distinto. Yo no quiero decir que cada uno es tal como nace. No voy a ese punto. Tal vez debamos pensar por qué algunas personas resisten a lo que es el comportamiento universal o, digamos, al comportamiento general. Y otras no. ¿Por qué algunos mantienen una actitud crítica en relación a las cosas? Por ejemplo, ¿por qué es que algunas personas piensan que las cosas, no por ser modernas o nuevas, son mejores que las de antes? Y eso no es defender a lo antiguo. Es simplemente decir que no tengo ninguna razón para pensar que las cosas de ahora y las que van a ser hechas en el futuro son las únicas y las mejores que pueden haber sido hechas, pensadas, imaginadas y utilizadas. No tengo ninguna razón para pensar eso. Al contrario, muchos indicios nos demuestran que estamos tomando por un camino errado. Ahora, ¿qué hay que hacer para explicarle esto a las personas? Cuando en realidad todos sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el mundo. Todos están al tanto de lo que pasa en el mundo. Y tenemos una cosa que llamamos libre arbitrio. Hay gente que puede escoger entre el bien y el mal, y escoge el mal y sabe que está haciendo el mal. Y así viven y sabemos todo eso. Pero me parece que lo que no se quiere reconocer es que hay un proceso
una especie de presión que nos va empujando a todos en la misma dirección. Dentro de ese movimiento en el que somos empujados todos, algunos podrán intentar contrariar esa fuerza e intentar resistir, pero de cualquier forma hay una especie de movimiento, una especie de máquina que nos empuja a todos. Tal vez esa máquina podría ser parada si reconociésemos, los que somos llevados en la misma dirección, si todos los que estamos siendo empujados empujáramos a la máquina, pero no empujamos. Hay unos cuantos que sí, algunos cuantos lo hacen, porque las personas saben que los problemas del mundo existen, están ahí. Con la información de la que disponemos podemos identificar cuáles son los problemas del mundo. ¿Pero qué se hace para resolverlos? Nada. Nada. Ah, sí, bueno, pero hay ONGs. Las ONG son la caridad de los tiempos modernos. Y no estoy diciendo con esto que las ONG no hacen un buen trabajo. Muchas de ellas hacen un excelente trabajo. Lo que pasa es que estas ONGs convirtieron nuestra buena conciencia. Entonces decimos, bueno, sí, hay una ONG que se está ocupando. El problema es que en un sistema como este, en el que ya estamos a tiempo de decir vivimos en una dictadura económica, es que hasta ahora las dictaduras eran, en primer lugar, una dictadura política, llevada adelante por militares mal nacidos, que secuestraban, que torturaban y ese tipo de cosas. Y hasta ahora la dictadura era eso. Pero no percibimos que la dictadura cambió y que ya no precisa de militares mal nacidos, ya no precisa de políticos corruptos, ya no precisa de grandes batallones de la muerte, ya no precisa de eso. La dictadura de hoy es económica. Vivimos en una situación que se podría llamar también capitalismo autoritario. En una situación de esta, en la que nos hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida, y triunfar en la vida significa tener mucho, lo más que se pueda. 3 automóviles en lugar de 1, 2 casas o 3 o 4, tener mucho de todo aquello que se llama un bien. Esa máquina de producción de bienes, muchas veces inútiles, nos obliga a comprar y comprar y comprar. El concepto de ciudadano fue sustituido por el de cliente. Nos convirtieron en clientes. Somos consumidores, nada más. Somos consumidores, nada más. Y después se habla como si se tratara de una moda, de la moda de la democracia. Que é a moda da democracia. Y yo soy demócrata, pero mi concepto de la democracia no tiene nada que ver con el concepto de democracia en vigencia y que se practica. Un concepto de democracia que se limita a pedir al ciudadano, que de todos modos lo sigue siendo. Una democracia que de cuando en cuando se limita a pedir al ciudadano que se aparezca con un papel y lo meta dentro de una urna y que después se vaya a su casa y que vuelva dentro de 4 años. Un concepto de democracia que significa, que implica que a partir del momento en que un ciudadano pone su voto en la urna, pasó su propia capacidad política, su capacidad crítica, pasó a otra persona, a un partido, pasó a un grupo de personas que son de ese partido o que se aprovechan de ese partido para hacer las cosas que les son delegadas. Esto no es democracia. Todo esto acaba por convertirse en pura ilusión. Porque los políticos no mandan nada. Nadie cree que sean los políticos, sean presidentes o primeros ministros. Aparentemente sí hacen leyes,
establecen impuestos, pero mandan. No, no mandan. El que manda es el capital. A ver, veamos una cosa. ¿Alguna vez de Coca-Cola se presentaron a las elecciones de un país cualquiera para decir, nuestra plataforma política es esta, nuestros candidatos son estos, vótennos? No, no precisan. Porque son los que mandan. Y quien dice Coca-Cola dice General Motors o cualquier multinacional que esté por ahí, que son las que efectivamente nos gobiernan. Por ejemplo, veamos cómo funcionan las universidades. Las universidades de hoy están ahí para hacer lo que las empresas necesitan. Por ejemplo, el conjunto de empresas dice: necesitamos técnicos de este tipo o del otro. Y la universidad los prepara. La universidad no tiene un criterio propio sobre formación de los jóvenes que ingresan. Está pendiente de lo que la sociedad, y en este caso no la sociedad en general, sino un sector de ella, le pide, le reclama, le exige. Los Angeles is the capital of the hunger capital of America, and there are lots and lots of homeless people who live far beyond any limit that is considered admissible. And it is said that you can survive a year on the street, maybe 2, and a lot of these people die, and a lot of these people are not properly identified. And a lot of these people, once they die, they end in a mass graveyard. Las calles se llenan no solo de delincuencia, sino también de pobres sin casa donde dormir. Más de 2 millones hay en todo el país. Solo en Nueva York se calcula que hay 70.000. Muchos de ellos son enfermos mentales. Malviven en la más completa miseria ante la indiferencia general. En los Estados Unidos, cuando uno es pobre, es por causa personal. Es la muy bien conocida en todas las películas norteamericanas, la batalla entre los winners y los losers, los que ganan y los que pierden. Y el pobre merece ser pobre porque ha perdido. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Entonces hay una inversión de valores que ojalá podamos pronto sacar la patita de esta trampa, pero hay una inversión de valores que justifica la enajenación de todo lo que es patrimonio público al interés privado y el desmantelamiento de los mecanismos públicos de protección de la población, de protección de la economía nacional. Haití, figúrate, el país más pobre del hemisferio occidental, estaba bloqueada por culpa del Estado haitiano, porque el Estado haitiano estaba subsidiando el arroz, lo que era desleal en términos de la libre competencia en el mercado. Chau subsidios, se acabaron los aranceles protectores del arroz nacional y se acabó el arroz nacional. Entonces los campesinos que cultivaban el arroz fueron empujados a la mendicidad o a las balsas. Y Haití se convirtió en un país importador de arroz de los Estados Unidos. Por supuesto que el arroz de los Estados Unidos está mucho más subsidiado que el arroz haitiano, pero los técnicos, los expertos, son gente un poquito distraída y a ninguno se le ocurrió advertirlo. Al fin y al cabo, los Estados Unidos son el país que más debe en el mundo. Debe tanto como debemos todos los otros juntos. Pero ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, ni a ninguno de estos organismos se le va a ocurrir ir a la Casa Blanca a decirle al presidente: usted tiene que hacer esto, y esto no lo puede hacer porque no nos gusta. Imagínate, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Así que el arroz siguió siendo subsidiado en los Estados Unidos y los campesinos haitianos cumplieron su destino de miseria y muerte.
la cultura dominante que se extiende fundamentalmente a través de los medios de comunicación, pero también a través de las universidades, del modelo de vida que se transmite a través de la piel, por decirlo de una forma, a través de la hamburguesa, a través de los telepredicadores, a través de... Es decir, este modelo coca-colizante de vida en que... pero también evidentemente a través de los medios de comunicación. Puede que no haya ni comida ni nada en algunos lugares del mundo donde yo llegué, pero siempre hay una televisión, eso es increíble. Televisión y parabólica la tienes en el último rincón del planeta, esa sí que ha llegado. No llegó la medicina, no llegó la comida, no llegaron los tractores, no llegó la infraestructura, pero la televisión ha llegado. Para decir, compra. Comprando se vive mejor. Y está un gran parte del planeta obsesionado con eso. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil, es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar. Porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar.